Vamos a revisar de vuelta a partir de este algoritmo que hicimos recién, el autómata del calor. Vamos a hacer unas pequeñas modificaciones para graficar esto de otra manera. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos, este autómata está tomando el valor como valor de gris. Pero ustedes se acordarán que como yo en realidad estoy sumando de a 30 cuando estoy haciendo clic, muy rápidamente, digo menos de 10 fotogramas, esto está superando el valor de 2.55, que es el valor que tiene como límite el valor de gris, digamos, en el color de relleno. Recuerden que el color de relleno, si le paso un solo argumento, es un valor de gris, que debería estar de 0.255. Processing es lo suficientemente bondadoso como para tomarme valores mayores como que estuvieran bien, ¿no? Pero en realidad yo debería hacer un constraint, es decir, restringir el valor a que se quede en el rango entre 0 y 255 para que no produzca errores. Aunque Processing, insisto, estaba haciendo bondadoso y no estaba produciendo, ¿no? Pero así estaría bien programado esto. Esto es una posibilidad. Otra posibilidad que puedo poner en funcionamiento es, digamos, la de, vamos a guardar esto con otro nombre, es la de restringir el valor de actual de otra manera. Por ejemplo, con la operación módulo, el resto de dividir por, ¿no? Si yo hago un módulo 256, esto me va a dar valores de... sería como el resto de dividir el valor actual por 256, que tendría que ser un valor entre 0 y 255 por las características cíclicas justamente del resto de la división. Entonces fíjense que esto va a ir de 0 a 255 y cuando llegue a 256 otra vez va a valer 0 y a medida que vaya para arriba otra vez va a ir de 0 a 255 y así cíclicamente. Entonces esto produce un efecto muy interesante que es como de figuras abiertas dentro de figuras, ¿no? Parecen como las vetas de los árboles en cuanto al tipo de patrón que produce. ¿Por qué? Porque básicamente acá fue de 0 a 255, cuando llega acá al borde a 255 vuelve a abrir un nuevo rango de 0 a 255, ¿no? Es lo que está pasando. Fíjense cómo está intermitente entre 0, entre el blanco y el negro del centro, ¿no? Porque es cuando los valores van superando. Bueno, y otra acción que podemos hacer, vamos a hacer una modificación sobre esto, es usar de vuelta este rango que está acá, pero de otra manera. Por ejemplo, nosotros podríamos poner que esto funcione con un color mode HCB, es decir, con el modo de color en HCB. ¿Cómo es esto? A ver, el modo de color HCB funciona de la siguiente manera. El tinte del color va del rojo al rojo nuevamente, porque en realidad es el círculo cromático, ¿no? Y en este caso arrancaría del rojo, si va en sentido horario, pasaría por el verde, green, después por el azul, el blue, y volvería al rojo, ¿no? Es decir, R, G, B, R, ¿no? Es decir, esto cuando va del 0 al 255, y este sería el 85 y este sería el 170, ¿no? Para que más o menos nos ubiquemos, ¿no? Entonces yo puedo acá poner que esto sea en el modo HCB, y ahora que esto lo puse que es en el modo HCB, en el dibujar célula uso esto como color de tinte, no como valor de gris. Le pongo saturación al 255 y le pongo el brillo a 255. Entonces van a ser colores totalmente saturados dentro del círculo cromático.
Entonces cuando vaya al 0 va a ir al rojo, como está yendo ahora. Pero fíjense cómo en realidad no se producen los cortes que se producían hoy, sino que hace una cosa un poco más continua, porque justamente tiene esta cosa del círculo cromático, ¿no? Yo podría hacer otro tipo de, digamos, usando un map, podría hacer otro tipo de planteos de color, ¿no? Como también bastante interesantes. A ver, hagamos un ejemplo. Supongamos que yo quiero, vamos a guardar esto, yo quisiera que vaya de, supongamos desde el azul, del azul hasta el rojo, en este rango, que se mueva en este rango. Bien, entonces ¿qué podría hacer yo? Bueno, lo que podría hacer es que podría hacer acá un map, usar tomar un valor y vamos a hacer así. A ver, por ejemplo, vamos a hacer que para hacer un nuevo rango, ¿no? Si vale, como van a ser valores muy grandes, esto van a ir hasta el... No le voy a aplicar más esto que está acá, el rango este, ¿no? Yo supongo que esto pueda alcanzar valores cercanos al 500 y superiores, ¿no? Entonces voy a tomar un rango que va del 0 al 500, ¿no? Aplicando el módulo. Pero de forma tal que cuando va del 0 al 250 como valor de entrada, acá va a ir desde el azul, dijimos, hasta el rojo, pasando por el verde y el amarillo. Y cuando vaya del 255 al 500 es como que va a recorrer este rango, pero al revés, es decir, va a ir del rojo al azul. En términos de tinte, este movimiento significaría ir del 170, como dijimos acá, al 0 y después ir otra vez al 170. Este es el tipo de transformación que yo quiero tener en el tinte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es que el valor con el que yo me voy a manejar va a ser el valor que tiene la celda actualmente módulo 500, ¿no? Esta operación me va a devolver cíclicamente valores del 0 al 500, en realidad del 0 al 499. Si yo quisiera que fuera al 500 estrictamente tendría que ir al 501. Bien. Entonces, acá tengo ya este rango restringido. Bien. Pero de acuerdo a si el valor va de 0 a 255, que yo tendría que transformarlo del 170 al 0, o si el valor va del 255 al 500, lo tendría que transformar al revés. Acá tengo que preguntar dentro de cuál de estos dos ámbitos del rango estoy. Entonces yo podría preguntar si valor es mayor o igual que 250, va a hacer una cosa, si no, va a hacer otra. Entonces voy a definir acá afuera una variable llamada tinte, ¿no? Que le voy a poner acá valor 0 por poner cualquier cosa. Entonces voy a ver acá. Dijimos que cuando el valor es mayor que 200... Bueno, vamos a hacer al revés. Menor o igual. Cuando el valor es menor o igual que 250, que sería este rango que está acá, entonces para un valor de entrada que va de 0 a 255 lo voy a transformar en uno que va de 170 a 0, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer que tinte sea igual a un map de cuando el valor, dijimos, va de 0 a 250, no 255 como dije hoy. Cuando va de 0 a 250 se tiene que transformar a un rango de 170 a 0, ¿no? Entonces pongo acá 170,0. Y en el otro caso, es decir, en el que el valor
no es menor o igual que 250, es decir, que está mayor que 250, tengo que hacer la transformación inversa, es decir, tengo que hacer que cuando va de 250 a 500, ¿no? De 250 hasta 500 se tiene que transformar en un 0,170. Entonces doy vuelta los parámetros del rango de salida. Recuerden siempre que el map, digamos, tiene una sintaxis. Los parámetros se ponen son map, el valor de entrada, el mínimo de entrada, el máximo de la entrada, el mínimo del rango de salida y el máximo del rango de salida, ¿no? Teniendo en cuenta que una función f de x, o sea que usando, digamos, por decirlo de alguna forma, esta lógica de que y es igual a una función de x, ¿no? Entonces x es la entrada, el rango de entrada, e y es el valor de salida, ¿no? Esto es lo que estoy haciendo acá. Entonces si yo hago acá esto, ahora puedo poner acá el valor del tinte que me dio como resultado, ¿no? Vamos a guardar todo esto y lo ejecuto, y entonces ven que va desde el azul al rojo, pasando por el verde y el amarillo, y de vuelta, perdón, ahí se me prestó el clip. Y yo así podría trabajar con el rango de color que yo quisiera dentro de lo que es el modo HCD.